UATV presenta. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva temporada de su serie Cóctel de la Ciencia, el programa de divulgación científica de TVUA. En este comienzo del segundo año de transmisiones, hemos decidido transformar nuestro formato para ofrecerles más opciones de información y entretenimiento. Acompáñenme a conocer de qué se trata este nuevo Cóctel de la Ciencia. En la sección Grandes Mezclas, reflexionarán sobre los grandes inventos y descubrimientos que han revolucionado la historia de la humanidad. Viendo Catadores de la Ciencia, conocerán parte de la vida y aportaciones de grandes científicos. Por otro lado, en Desde la Barra, podrán presenciar experimentos que explican fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. En la sección La Coctelera, conocerán a través de interesantes entrevistas lo que los investigadores de México y el mundo realizan como parte de su trabajo cotidiano. Doctora, platíquenos en qué investigación están trabajando actualmente. Degustando la Ciencia les presentará resúmenes de los mejores eventos científicos en el estado, como conferencias, coloquios, simposios, talleres, etc. Y en la del Estribo obtendrás información actualizada sobre todo lo que acontece en el mundo de la ciencia y la tecnología. Esperamos que este nuevo esquema sea de tu agrado. ¡Comenzamos! ¿Sabías que más de la mitad de las enfermedades que contraemos es a causa de los gérmenes que ingerimos cuando comemos con las manos sucias? La mayoría de los gérmenes se encuentran en el excremento humano. Por eso es de vital importancia lavarse las manos después de ir al baño o de cambiarle el pañal a algún bebé. También es muy importante lavarse las manos antes de ingerir o de preparar cualquier alimento, ya que a través de este sencillo hábito evitamos enfermarnos y sobre todo enfermar a nuestras familias. ¿Me creerías si te dijera que son nuestros malos hábitos de higiene los que provocan que algunos animales contraigan enfermedades que posteriormente propagarán al ser humano? ¿No me crees? Descúbrelo en La Coctelera. Hoy en La Coctelera tenemos una madrina de lujo, la doctora Anna Fleischer-Steinbrück, quien es investigadora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y que bueno, debo reconocer yo que me quedé maravillado cuando llegó a mi correo un currículum de 100 páginas en la que ustedes pueden ver desde múltiples premios, cargos, investigaciones, y bueno, ustedes se pueden dar con esto una ligera idea de la magnitud del trabajo de esta doctora. Y bueno, el día de hoy, pues, madrina de lujo de esta sección de entrevistas dentro de Cóctel de la Ciencia. Doctora, pues muchísimas gracias y bienvenida a Cóctel de la Ciencia. Muchas gracias, con gusto estoy acá. Muy bien. Doctora, usted trabaja mucho con lo que son los parásitos, ¿no? Estos seres que incluso hasta nosotros hacemos muchas veces alusión de que es que eres un parásito porque vives de alguien más, ¿no? Vives de un portador.
y específicamente con unos que tienen incluso un nombre difícil de pronunciar, que son los cisticercos. ¿Qué son los cisticercos, doctora? ¿Qué es la cisticercosis? La cisticercosis es una enfermedad que se debe al establecimiento de cisticercos, sobre todo en el cerebro humano. Es la neurocisticercosis, que causa un problema de salud importante porque por los síntomas genera crisis convulsivas, 2 de cada 3 casos, pero también puede tener una gran diversidad de síntomas, desde ceguera, parálisis, en fin. Y la cisticercosis humana, realmente antes no sabíamos cómo se contagiaba, cómo se adquiría. Muchas veces se hablaba de la carne de cerdo. El cerdo tiene cisticercos, bueno, puede tener cisticercos, igual que el ser humano. O sea que el cerdo no infecta al humano, más bien el cerdo se infecta por el humano, porque resulta que la cisticercosis, tanto del cerdo como del humano, se adquiere a través de comer huevos del parásito, que son microscópicos, no se ven. Entonces, que están en todo el ambiente. Pues no sabíamos dónde estaban. Antes creíamos que estaban en las fresas, en las lechugas, en las acelgas, porque el ciclo de vida, para entenderlo mejor, el parásito adulto se llama Taenia solium, solitaria intestinal, como le llamamos, o Taenia. Es un gusano plano, largo, blanco, que se aloja en nuestro intestino y como parte de su vida, de su ser, estar en el ambiente, en los últimos segmentos se van saliendo con la materia fecal y cada segmento, que mide 1 centímetro por 2, tiene alrededor de 60,000 huevos. Estos segmentos, antes pensábamos que como salían con las aguas negras y se regaban lechugas y acelgas y fresas, yo qué sé, y que se comen, que crecen al ras del suelo, se comen crudas, sin pelar y puede ser que sin lavar, ahí venían los huevos. Y ha habido estudios que demuestran que no es cierto, que ni las fresas ni las moscas transmiten los huevos. Y yo creo que el hallazgo más importante que he hecho con mi grupo de investigación es identificar al factor de riesgo. ¿Quién es el que transmite la cisticercosis? Es el individuo que tiene la solitaria intestinal. Es un gusano blanco, como un listón, plano, largo, puede medir hasta 2 metros y sale completo, pero normalmente salen segmentitos chicos, pero que están llenos de huevos. Se calcula que un individuo infectado puede liberar 500,000 de huevos a la semana, ¿ok? Ahora bien, en las aguas negras, el factor de dilución de las aguas hace que sea poco probable que se infecte. Pero en cambio, si hay un portador de la solitaria en casa, que tiene malos hábitos higiénicos, que no se lava las manos después de ir al baño, antes de preparar alimentos o antes de comer, puede infectar al resto de la familia. Hemos hecho varios estudios que después se han seguido, tanto en Sudamérica como en África y en Asia, de que el portador de la solitaria en casa es el factor de riesgo para adquirir cisticercosis. Quiere decir que si alguien en una familia tiene cisticercosis y le dan crisis convulsivas, pues puede ser que su mamá, su papá, su hermano o ella misma se infectó en casa. Entonces es muy importante que uno revise la materia fecal cada día después de ir al baño para ver si tiene esos listoncitos pequeños como tallarines o dominós blancos. Si sí tiene, es muy importante ir al médico, ir a tratarse, porque uno es como una bomba atómica que está liberando huevos al ambiente e infectando a la gente que hay a su alrededor. Entonces, por favor, hay que revisar la materia fecal para no tener solitaria o deshacerse de ella. Pero además, hay que tener buenos hábitos higiénicos, lavarse las manos después de ir al baño, antes de cocinar o de ingerir alimentos. Si uno tiene cerdos en casa, porque mucha población vive en condiciones rurales, no dejen que los cerdos tengan acceso a materia fecal, no hagan de sus necesidades al ras del suelo. Si no hay otro remedio, por lo menos cúbralas con cal, entiérrenlas, quémenlas, para que los huevos no estén accesibles a los cerdos. Porque si los cerdos comen materia fecal con huevos, les da cisticercosis. Y si nosotros comemos carne de cerdo infectada,
nos da la solitaria intestinal y sigue el ciclo. Entonces la carne de cerdo hay que cocinarla muy bien, a que esté no sancochada, sino bien cocida, o de preferencia congelarla durante una semana que esté dura, hecha piedra, o cocinarla bien para que los cisticercos se mueran. Doctora, usted hacía mención en su conferencia de algo que me parece muy importante y que, bueno, tiene que ver con esto de la cisticercosis, que es la educación para la salud, porque precisamente con lo que usted nos comenta ahorita, pues el problema está en los malos hábitos de higiene y ni siquiera en comer la carne de cerdos, sino que incluso, como usted menciona, nosotros somos los que los contagiamos. Entonces, qué importante es la educación para la salud y en este tipo de foros, por ejemplo, como el Viernes de Ciencia y Tecnología. Pues mire, yo vine aquí a Aguascalientes hoy a las 6 de la mañana y me regreso en el vuelo de la noche porque la educación para la salud me parece vital. Ya di una plática a un auditorio lleno de niños de primaria para que entiendan el problema y sepan prevenirlo. Un niño por ahí dijo que su papá es porcicultor, bueno, pues que tenga sus cerdos en condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo. Y ahorita a estudiantes de medicina y científicos. Si entendemos el ciclo de vida, si cumplimos con las 6 medidas preventivas, se acaba la parasitosis, deja de ser un problema. Y ya ha habido avances. Realmente los datos del INEGI, por la producción científica, por el Programa Nacional para el Control de la Cisticercosis, sabemos que ya no es un problema de salud pública y es poco frecuente encontrar casos humanos en hospitales, aunque los casos que tienen crisis convulsivas desde hace mucho tiempo, pues los seguirán teniendo hasta que se mueran. Pero casos nuevos hay pocos, cada vez es más difícil conseguir cerdos con cisticercosis, lo que es muy bueno. Claro que para nosotros, para investigación, lo hace más difícil. Claro. Pero, y en la educación para la salud, yo diría que si cortamos el pastel en 3 rebanadas, una es investigación científica, otra es Programa Nacional de Control y la tercera es educación para la salud. Y condiciones de mejorías de México, que ha terminado con la enfermedad. Doctora, pues muchísimas gracias por estos minutos, por su presencia y algo más que usted guste agregar para nuestro público de Cóctel de la Ciencia. Pues sí, que ha sido fascinante, le he dedicado mi vida a la investigación en cisticercosis y ha sido realmente muy alentador ver que a lo largo de los años pudimos definir cómo los seres humanos adquirimos cisticercosis. Porque de los que los cerdos lo adquieren por comer materia fecal en el ambiente, pues es muy obvio, por tener acceso a las letrinas. Pero los humanos, ¿cómo nos infectamos? Y ya sabemos que no son las fresas, por favor lávenlas bien y cómanselas, son muy sanas, ni la lechuga, acelga, cilantro, perejil, etcétera, sino más bien la presencia en casa de un portador de la solitaria. Entonces hay que revisar la materia fecal y estar seguro que uno no la tiene, sobre todo si comemos carne de cerdo, que es muy sana, es la principal fuente de proteína animal en los seres humanos mexicanos y puede estar infectada, en cuyo caso hay que cocinarla muy bien o congelarla y no dejar de comer carne de cerdo, sino comérsela con medidas higiénicas adecuadas. Pues muchísimas gracias nuevamente. La doctora Ana Fleischer Steinbrück y ustedes, amigos, continúen con más aquí en Cóctel de la Ciencia. La Coca-Cola es uno de los refrescos más consumidos en el mundo. Pero ¿sabes qué ocurre en la primera hora después de haber consumido una Coca-Cola? Te lo platico después del corte. Ya volvemos. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils.